grabación. Esta charla va, digamos, a hacer una revisión somera en algunos casos, puesto que algunos temas los hacen ustedes en teoría y por lo tanto sería duplicar y alargar la charla de manera innecesaria. En otros casos, sí, de repente voy a ahondar un poco más porque pienso que debe quedar grabado en la mente de ustedes algunos temas. Quiero saber si algunos alumnos de mi grupo, Lisette Mamani, Lisette, Jan, Miguel, María Navarro, Sí, Jan Miguel, sí, doctor. María Navarro, Uy, Fernanda Pandal, Andrea Ponce. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes. Silvana, buenas tardes. Silvana. Brenda Quispe. Rivas Jonathan. Vera Cristal. Presente, Villavicencio, doctor. Villavicencio Chiara. No se preocupen que yo también a veces tomo un pantallazo, una fotografía de los que están presentes y esto se graba, ¿no? Los que pertenecen a otro grupo, lógicamente. Bien, voy a compartir mi pantalla y a los alumnos de mi grupo que saben mi celular o mi WhatsApp, o no duden en avisarme, hablar fuerte si es que se ha cortado la transmisión. Voy a cortar también mi video para que no haya problemas con la red. Bien, por favor, avíseme si ya se puede ver la pantalla. Sí, doctor. Bien. Entonces voy a comenzar con haciendo una clasificación de repente propia. He tratado de hacer una separación de cuáles podrían ser las complicaciones, ¿no? De las fracturas como tales. Tendríamos el shock hipovolémico, ustedes saben que es un shock hipovolémico, también como complicación trombosis venosa profunda, tromboembolia, síndromes de embolia grasa, tétanos, gangrena gaseosa, fasciitis necrotizante. Y como regionales correspondientes al lugar donde está la fractura, que éstas puedan exponerse, fracturas expuestas, lesiones vasculares, de troncos vasculares importantes, lesiones neurológicas de nervios importantes, síndrome compartimental, infecciones, osteomielitis, artritis piógenas, alteraciones del proceso de consolidación como retardo, no unión, o alteraciones del crecimiento si las fracturas se han producido en muchachos que aún tenían fisis, las fracturas pueden malograr, comprimir o lesionar estos cartílagos de crecimiento. Por lo tanto, va a haber una alteración del crecimiento en una extremidad. Necrosis avascular, luego vamos a ver qué huesos en especial. Como consecuencia de la fractura, también rigidez articular. Fracturas articulares pueden complicarse con artrosis postraumática y las fracturas pueden consolidar, pero en una posición inadecuada. Probablemente son las más comunes, pero si ustedes se ponen a pensar en todo lo que va a ocurrir en el proceso del tratamiento y consolidación de la fractura, pueden haber otras complicaciones. El shock hipovolémico. En este caso voy a referirme al shock hipovolémico causado por el traumatismo que provoca la fractura y que este hueso puede sangrar por el hecho de tener arterias propias, las arterias nutricias, por ejemplo, arterias en el endostio o arterias en el periósteo. No voy a tratar de vasos grandes aquí.
En el fémur, este hueso largo tiene arterias nutricias que pueden sangrar importantemente. Asimismo, las lesiones del anillo pélvico como tales pueden sangrar por el hueso esponjoso fracturado, porque además alrededor de la región sacroilíaca hay vasos venosos plexos muy delgaditos, una red muy amplia de vasos arteriales y venosos que con la fractura o la diastasis pueden ser objeto de sangrado. Y entonces, estos sangrados pueden ir rellenando espacios y estos espacios pueden acumular sangre, a veces de una manera importante, lo cual puede producir shock hipovolémico. La pelvis, por ejemplo, se ha descrito que puede acumular 4.5 litros en la cavidad pélvica. Y este sangrado es retroperitoneal, no es intraperitoneal. Y el retroperitoneo se extiende hasta aproximadamente la punta de las escápulas en la región posterior dorsal. Y también se sabe que ese sangrado puede discurrir hasta más o menos en el muslo, el hueco popliteo. Entonces, miren el tamaño de ese continente que puede albergar casi toda la volemia del cuerpo del paciente. 4.5 litros es toda la volemia que puede tener un paciente. Y si recuerdan que a partir del grado 2 aproximadamente ya ocurren cambios en la frecuencia cardíaca, etcétera, presión, estos pacientes con la pérdida de más de 2 litros pueden poner en peligro su vida por este shock hipovolémico. Lo mismo ocurre en el fémur. El fémur aparentemente es un hueso inocente, pero miren que puede sangrar hasta 2 litros un fémur diaficiario. Es decir, el hueso sangra importantemente y el muslo puede coleccionar esta sangre hasta aproximadamente 2 litros. Entonces, si tenemos un paciente polifracturado que de casualidad tenga los dos fémures fracturados, sumen esas cantidades, ¿no? 2 litros por un lado y 2 litros por el otro lado. Se comporta como este sangrado severo del anillo pélvico. Por eso se dice que la fractura de fémur es una fractura que puede matar por shock hipovolémico. También las fracturas intertrocantéricas pueden colectar cierta cantidad de sangre y luego otras fracturas que también pueden coleccionar cantidades que se van sumando y pueden ser de manera importante estas para llevar al paciente a un shock hipovolémico. Entonces, simplemente deben recordar que los huesos como tales pueden sangrar y esa sangre puede ocasionar, si es que no se trata adecuadamente, un shock hipovolémico. Estas son imágenes de una fractura diaficiaria. Esta, habíamos dicho, puede simplemente por el hecho de haberse fracturado sangrar hasta 2 litros. Y recordemos que el anillo pélvico lesionado puede sangrar hasta 4.5 litros. ¿Cómo se tratan estas fracturas? Las medidas generales, ya sabemos, recuerden el ABCDE, pero desde el punto de vista traumatológico, la estabilización de las fracturas es importante para detener ese sangrado. ¿Cómo se detiene? Lógicamente ayudando a la formación del coágulo con la simple estabilización de la fractura. Recuerden que no estamos hablando de vasos importantes que requerirán de otro tratamiento, luego viene otro punto, pero acá estamos hablando del hueso como tal. Lo mismo en el anillo pélvico, una fijación externa será necesaria para estabilizar ese anillo pélvico y ser una medida para detener el sangrado.
Otro aspecto como complicación de la fractura como tal es el síndrome de embolia grasa. Este síndrome está causado por la respuesta inflamatoria a la presencia de glóbulos de grasa que son embolizados a la microcirculación producto de la fractura. Esos émbolos de grasa llegan al árbol pulmonar y por lo tanto allí es que desencadenan todo este proceso. Se dice que hay un 4% aproximadamente que puede producir síndrome de embolia grasa en un trauma aislado a un hueso. Y miren, en un politraumatizado este síndrome puede presentarse hasta en un 15%. Son la grasa y los elementos medulares óseos los que al ser embolizados en la sangre por la fractura llegan al árbol pulmonar. Se piensa o se dice que hay dos teorías, una teoría mecánica obstruccionista, ¿no? Que son estas gotitas de grasa las que taponan la circulación, y otras que son el mecanismo irritativo de la lipasa y los ácidos grasos altamente tóxicos que van a inflamar las unidades alveolo-capilares, causando edema y la destrucción de membranas basales. Este síndrome, de no ser tratado, miren, es fatal hasta en un 15% de los casos. Existen criterios para diagnosticar este síndrome de embolia grasa, Gord 1974. Uno de estos criterios hace diagnóstico, uno de estos criterios mayores: hipoxemia, depresión del sistema nervioso central, rash petequial, subconjuntival o axilar y edema pulmonar. Y criterios menores, 4 de estos sumados harían diagnóstico de síndrome de embolia grasa: taquicardia, pirexia, examen de fondo de ojo con émbolos retinales, visualización de grasa en orina o esputo, trombocitopenia y disminución del hematocrito. Es característico que los pacientes presenten dentro de las primeras 24 horas del incidente falta de aliento y confusión mental. Miren, 75% y 80%. Y habíamos mencionado taquicardia, taquipnia, petequias, etcétera, etcétera. Las imágenes de este rash subconjuntival o este rash cutáneo, axilar. Radiográficamente, esto puede verse como opacidades bilaterales en una radiografía, lo mismo en la tomografía. No hay un tratamiento específico, las medidas de soporte son realizadas lógicamente por los médicos intensivistas que atienden a un paciente de este tipo a nuestra solicitud. Probablemente ellos pueden utilizar glucocorticoides, necesitará este paciente reanimación y estabilización hemodinámica, utilizarán ventilación mecánica. ¿Cómo prevenimos que esto pueda ocurrir? Con una inmovilización precoz, sobre todo de aquellos huesos largos importantes, fémur, pelvis por el tamaño y de repente húmeros. Otro problema que más o menos tiene este comportamiento de una embolia y alteración del árbol pulmonar es el tromboembolismo pulmonar. Pero en este caso son coágulos sanguíneos. Es el resultado de la obstrucción parcial o total de la circulación en la arteria pulmonar por un émbolo procedente del sistema nervioso profundo en el 95%, sobre todo de grandes venas proximales. Si bien es cierto, casi todos en el examen físico miran. Rosita, te llamo, por favor, estoy en clase teórica. Ya, muchacha. Disculpen. Sobre todo, mencionaba de que clásicamente se describe que la trombosis puede producirse en las piernas, pero el tromboembolismo pulmonar está más relacionado a émbolos de estos vasos proximales en los miembros inferiores. ¿Qué debe haber para que se produzca comúnmente este tromboembolismo? La tríada de Virchow. Debe haber un flujo sanguíneo anómalo. Esto puede ser por la postración, por el reposo obligado,
debe haber una lesión endotelial por el trauma que puede provocar alteraciones vasculares y una hipercoagulabilidad que sí podría ser heredada. Estos tres elementos pueden sumarse y producir tromboembolismo pulmonar. Asimismo, algunas fracturas tienen factores de riesgo como la fractura de cadera o de miembro pélvico. El cuadro clínico del tromboembolismo pulmonar: disnea, dolor torácico subesternal, tos y hemoptisis. Pero se menciona que el tromboembolismo pulmonar es la gran simuladora, es decir, puede haber otra sintomatología como de cansancio, fatiga. ¿Cómo tratamos la tromboembolia pulmonar? Con medidas de prevención, sobre todo vendajes de miembros inferiores, anticoagulación profiláctica, inmovilización de miembros, sobre todo. El tratamiento, lógicamente, con una estabilización de los huesos, anticoagulación a cargo de los especialistas en este caso, lo mismo que la fibrinólisis, o en centros más avanzados, colocación de filtros en vena cava. Estas son digamos, aquellas alteraciones comunes que podríamos nosotros encontrar en las fracturas de huesos pélvicos y huesos largos, sobre todo. Luego vamos a ver algunas lesiones o complicaciones infecciosas que pueden ser producto del trauma, que puede producir heridas encima de la fractura sin que ésta necesariamente se haya expuesto a algunas lesiones dérmicas por raspaduras, producto de algún accidente que produjo la fractura, o pequeñas fracturas, por ejemplo, estas caídas que se dan en la calle y que producen fractura de la muñeca por caídas sobre las manos. A veces el radio fracturado protruye discretamente con una pequeña heridita de 1 milímetro en la región palmar del antebrazo, de la muñeca. Ocurre que algunos pacientes acuden a algunos centros, no se le brinda la atención adecuada a esta lesión, se hace el tratamiento como podría ser reducción de la fractura y colocación del yeso, e inmediatamente los pacientes pueden lamentablemente tener estas complicaciones infecciosas por simplemente no haber observado estas lesiones en la envoltura de la fractura. Comencemos con la gangrena gaseosa, conocida también mionecrosis clostridial. Aparece en asociación con trauma esquelético y de partes blandas. De hecho, tiene que haber un traumatismo de partes blandas que se haya contaminado con estos gérmenes. Está relacionado sobre todo a accidentes vehiculares por Clostridium perfringens, también a fracturas expuestas por proyectiles de arma de fuego. En general deben saber también que las quemaduras y el congelamiento pueden producir este tipo de gangrena gaseosa. O a veces por cierres prematuros de estas heridas traumáticas en las emergencias, sin tomar la debida precaución de una buena evaluación de la herida que está por encima de la fractura, una mala limpieza quirúrgica, un mal desbridamiento, que es una limpieza obligatoria que algunas fracturas necesitan hacerse en sala de operaciones. Y también existía antes, ahora los ladrones ya no se hacen problemas, ahora simplemente utilizan un revólver. Antes utilizaban, digamos, estos verduguillos que los contaminaban ex profeso con heces para producir infección en el agredido. El germen más común es el Clostridium perfringens, que se encuentra en la tierra y en flora intestinal. Saben que es un bacilo gram positivo aerobio, esporulado y que tiene móviles.
tiene forma de palillo de tambor y que importantemente produce exotoxinas. Estas exotoxinas son las que causan la necrosis muscular y trombosis venosa. Al ocurrir esto producen hemólisis y lógicamente shock. El periodo de incubación, recuerden que es menor a 24 horas. Característicamente la gangrena gaseosa tiene esto, que es gas en la musculatura por fermentación de la glucosa y la tasa de mortalidad es elevadísima. ¿Ya? Recuerden que deben sospechar que esto puede estar ocurriendo en un paciente que ha tenido un traumatismo de partes blandas o asociado a una fractura cuando hay fiebre, taquicardia, malestar general inmediatamente, casi inmediatamente a la lesión. Dolor repentino, progresivo, desproporcionado debido a la trombosis, taquicardia, sensación de muerte inminente. El examen físico, ya cuando se vuelve a evaluar el paciente, habrá un olor dulzón, edema, equimosis, ampollas grandes, bulas, secreciones como agua de lavado, agua sucia y crépito muscular. Esto está produciendo shock con alteración del estado mental. Aquí tenemos una imagen de una probable lesión ósea complicada con una gangrena gaseosa. Miren estas ampollas hemorrágicas, equimosis, necrosis de la parte blanda. La radiografía va a mostrar imágenes gaseosas, habíamos referido por fermentación y que se observa fermentación de la glucosa que produce gas. De hecho, entonces el gram va a mostrar bacilos gram positivos. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales de esta lesión con otras lesiones que parecen ser lo mismo, la fasciitis necrotizante o gangrena por otro germen que es la gangrena estreptocócica por Streptococcus pyogenes, que dan lo mismo, toxicidad, fracaso multiorgánico. Estos también requieren el mismo tratamiento que el anterior. En el otro caso, penicilina por ser el germen sensible a esto. El tratamiento para la gangrena gaseosa es antibiótico terapia a altas dosis. Estos pacientes tienen que manejarse en una unidad de cuidados intensivos. Penicilina a altas dosis asociada a clindamicina. Podemos usar eritromicinas, tetraciclinas o ceftriaxonas. El traumatólogo debe realizar inmediatamente desbridamiento. El desbridamiento es un término utilizado para hacer una cirugía que elimine, saque, tire, digamos, fuera del paciente todo aquel tejido necrótico. Hay que sacar todo lo que está necrótico, masa muscular, fascias, todo aquello que nosotros podamos encontrar de manera necrótica. ¿Ya? A eso se llama desbridamiento. Y la fasciotomía es un término que utilizamos para seccionar, abrir longitudinalmente todas las fascias, porque los músculos inflamados se van a hinchar y al hincharse van a necesitar un espacio. Esto es fasciotomía. Vamos a mostrar cómo se hace una fasciotomía en el síndrome compartimental. Fasciitis necrotizante era el diagnóstico diferencial que debía tenerse en cuenta con la gangrena gaseosa. Esta fasciitis es una infección, pero que se extiende por el tejido celular subcutáneo y las fascias. También produce necrosis de las partes blandas y de hecho va a poner en peligro la vida del paciente. Factores de riesgo, algunos pacientes inmunodeprimidos, obesos, diabéticos, ¿no? Tiene una alta tasa de mortalidad, sobre todo en relación al tiempo transcurrido hasta el tratamiento quirúrgico. Siempre tengan cuidado con estas lesiones porque estas aparecen como una celulitis en un punto donde hubo un trauma y una herida probablemente superficial o penetrante hasta el hueso. Hay que tener mucha precaución con estas heridas que luego evolucionan como una celulitis. Entonces, creo que no hay que pensar en una celulitis hasta haber descartado la posibilidad, de acuerdo
a el dolor, al fastidio, a las molestias, al trauma, a descartar esta fasciitis necrotizante. Es producido por muchos gérmenes. El del tipo 1 es polimicrobiana por gérmenes aerobios y anaerobios, sobre todo estreptococos del grupo A, anaerobios, los clostridios, anaerobios facultativos y las enterobacterias. Se produce hasta en un 80% por esta etiología. La monomicrobiana tipo 2, estreptococo del grupo A beta hemolítico, tipo 3 y tipo 4 ya más alejados en frecuencia. Había dicho que se presentan en la fase precoz como abscesos localizados o celulitis, pero estas tienen una rápida progresión que va con dolor. El paciente puede tener fiebre, puede tener escalofríos y puede estar haciendo taquicardia. Y luego, miren cómo puede evolucionar una fasciitis necrotizante, casi a la manera de una gangrena gaseosa, con necrosis, ampollas, bulas, y que al final llevan a este desenlace de necrosis amplia de toda la envoltura de un miembro. Esto es el tratamiento quirúrgico. Hay que retirar todo aquello que está necrótico, las envolturas, las fascias, etcétera, la masa muscular necrótica, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento es un desbridamiento radical de emergencia con amputación a veces. También estos pacientes deben monitorizarse en cuidados intensivos, necesitan de resucitación sistémica con antibiótico-terapia de amplio espectro, mejor a cargo de un infectólogo o un usiólogo. Entonces, hasta allí tenemos las complicaciones que pueden poner en peligro producto del trauma o alguna lesión en partes blandas que se ha infectado con gérmenes especiales. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Kiara. No, doctor. Hasta ahora todo claro. Lisette, ¿ya llegó? Sí, doctor, todo claro. Buenas tardes. Ya llegó María Navarro. Sí, doctor, buenas tardes. Hola. Fernanda Pandal. Fernanda. Silvana. Sí, buenas tardes, doctor. Todo Buenas claro. tardes. Brenda Quispe. Buenas tardes, doctor. Todo claro. Jonathan Rivas. Buenas tardes, doctor. Sí, todo claro, doctor. Ya, muy bien. La otra posible complicación es el síndrome compartimental. De esto ya deben ustedes haber hablado bastante, deben haberles hecho la clase teórica. Por lo tanto, nada más voy a remarcar algunas cosas que me gustaría que siempre lo tengan en mente porque probablemente alguna vez van a observar este síndrome compartimental. ¿Qué es el síndrome compartimental? Es aquel cuadro clínico producto del aumento de presión, el aumento de presión hidrostática. En pocas palabras, cuando ustedes van a inflar la llanta de un automóvil, lo que están haciendo es aumentar una presión también, digamos, barométrica, ¿no? Una presión por aire. En este caso, la presión que se produce dentro de un compartimento es una presión hidrostática. Este compartimento es como una habitación que tiene las paredes rígidas, inextensibles. Estas paredes estarían representadas en los miembros por los huesos y por las fascias. Los huesos son rígidos, las fascias son rígidas y entre huesos y fascias en cada miembro van a tener
ciertas características. La pierna, por ejemplo, es el ejemplo más claro, tiene 4 compartimentos. Dentro de esos compartimentos, lo mismo que en una habitación, vamos a tener muebles, etcétera, etcétera. En los miembros, cada compartimento va a estar comprendido por músculos, arterias, venas y microcirculación. Si ocurre un aumento de presión dentro de este compartimento, los elementos que van a ir sufriendo van a ser los músculos, los nervios, los vasos pequeños y finalmente los vasos grandes. ¿Sufren qué? Sufren hipoxia, sufren falta de irrigación por esta gran presión que ocurre dentro de este compartimento, ¿ya? Y esta, lamentablemente, si pasa el tiempo, esta lesión se hace irreversible, ya que se produce la muerte de las células musculares, células nerviosas, alteraciones de la microcirculación de manera irreversible. ¿Cuáles serían las causas que producen este incremento de la presión dentro de un compartimento? Uno puede aumentar el volumen, es decir, la cantidad de producto que esté dentro del compartimento, ¿sí? Por hemorragias, por un aumento de volumen muscular, por inflamación tisular. Puedes producir por las quemaduras también este aumento de volumen, las fracturas por el sangrado mismo y las fracturas expuestas que se revascularizan pueden tener problemas de reperfusión. Pero así como también nosotros incrementamos el volumen, otros podrían disminuir el volumen con yesos apretados o vendajes muy apretados. Luego ya la inflamación se va a encargar de continuar con el ciclo vicioso. ¿Y cuáles son las causas más comunes de hemorragia que pueden producir un síndrome compartimental en un miembro? La tibia en primer lugar, el codo en segundo lugar, el antebrazo en tercer lugar y el fémur en cuarto lugar. Son, digamos, los huesos que por sangrado pueden producir síndrome compartimental. Entonces hay una presión compartimental elevada por el traumatismo, se incrementa la presión venosa, al incrementarse la presión venosa, la presión arterial al nivel capilar disminuye por ese incremento de la presión venosa. Recuerden que la presión venosa es menor que la presión arterial, por lo tanto, lo primero que va a ocurrir ante el incremento de una presión en el compartimento es presionar estos vasos pequeños del sistema de microcirculatorio venosos primero, y luego recién, al aumentar la presión, el sistema arterial microcirculatorio se va a alterar. También va a haber una disminución del flujo sanguíneo. Esa disminución del flujo sanguíneo hace que haya una perfusión ya arterial disminuida. Esa perfusión arterial disminuida, ¿qué va a hacer? Que haya inflamación, muerte celular, lo cual produce más aumento de volumen por inflamación. Esto produce alteraciones de las membranas basales con aumento de la permeabilidad, por lo tanto, con más incremento del edema, y esto incrementa la presión compartimental, ¿no? Y se hace un círculo vicioso, pérdida de la perfusión, mayor daño celular, más aumento de volumen, más aumento de presión. ¿Hasta cuánto tiempo se puede soportar esto? El daño muscular es reversible hasta las 4 horas de isquemia. A las 8 horas ya los daños son irreversibles. Entre las 4 y 8 horas es variable el resultado. Los nervios también pueden sufrir esta isquemia. A la hora, la conducción se ha demostrado que es normal. Entre 1 y 4 horas de esta isquemia producto del síndrome compartimental va a haber una alteración, una neuropraxia que es reversible. Por encima de 8 horas ya hay una lesión irreversible, 8 horas desde el momento que comenzó el síndrome compartimental. Para el diagnóstico es importante que ustedes se lleven a la mente que lo más importante es que ustedes sepan que existe un síndrome compartimental en la cabeza,
y por lo tanto sospechen de una, perdón, hola, ¿se ve? Hola, Sí, doctor. Sí, doctor. salió un aviso. Lo más importante es que ustedes, teniendo en la cabeza que puede haber dentro de la medicina algo que se llama síndrome compartimental, sospechen clínicamente de que un paciente puede estar haciendo síndrome compartimental. A eso se llama alto índice de sospecha. ¿En base a qué? En base a la historia y al examen físico. ¿Algo pasa? A veces se intenta hacer mnemotecnia con algunas iniciales de algunas palabras que pueden ayudarnos a hacer diagnóstico. Y algunos libros refieren que hay signos clásicos como las 5 Ps de pain, pallor, parálisis, ausencia de pulso y parestesias. Estas iniciales, según nosotros y alguna literatura especializada, no podrían ser confiables, es decir, la presencia de estas no son confiables para hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque estos signos a veces ya se producen en un síndrome compartimental establecido. Hay que hacer la diferencia en un síndrome compartimental que se está estableciendo, es decir, desde el momento en que el paciente tiene el trauma, comienza a producirse el síndrome compartimental. Una vez que el síndrome compartimental se establece, ya a veces ya no hay marcha atrás. Entonces, nuestro trabajo está en hacer el diagnóstico en este síndrome compartimental que se está estableciendo, ¿ya? Y que también estos signos podrían estar presentes en ausencia de síndrome compartimental. ¿Cuál es el síntoma más importante que ustedes deben tener en mente? Es ese dolor. Dolor desproporcionado a lo que se puede esperar para la fractura. Es común que ustedes puedan ver a un muchacho que tuvo una fractura de pierna jugando fútbol, se rompe la tibia, llega al hospital o a la clínica con dolor, pero dolor que es manejable con una inmovilización con férula. Pero si ese dolor luego comienza a evolucionar, a hacerse más intenso, fuerte, terrible, desproporcionado a lo que esperamos para esa fractura, hay que pensar que está haciendo un camino hacia el síndrome compartimental. Otra prueba es que en estos pacientes en donde ya uno está sospechando, uno puede mover los dedos del pie, por ejemplo, en la tibia fracturada, hacer un estiramiento. Ese estiramiento pasivo producido por el médico en el paciente despierta dolor intenso, también desproporcionado, también progresivo. Este dolor y esta movilidad de dedos anormales, dolorosas, nos deben hacer sospechar ya del inicio de un síndrome compartimental. Luego viene la observación. En la observación nosotros vamos a mirar en esta fractura de tibia, que tenemos un aumento, no sale, no sé por qué razón, no sale mi flechita de mi puntero. En esta pierna, en la pierna del lado derecho, me gustaría que observen claramente cómo la piel parece un espejo, brillante, tensa. Esa tensión a la palpación se compara como aquella tensión que ustedes pueden sentir a la palpación de un tronco o un leño. Esa es la sensación que se siente en un paciente que está haciendo síndrome compartimental. La palpación, la visualización y la palpación.
¿Quiénes están en alto riesgo? De hecho, aquellas fracturas que tienen conminución severa, estas fracturas que siendo diaficiarias se extienden a la articulación. ¿Por qué? Porque nos están hablando de un trauma inmenso, un trauma grande, fracturas que no se van a producir probablemente por una caída común y corriente al estar trotando o en la práctica deportiva. Estas son fracturas probablemente relacionadas a accidentes vehiculares o caídas de altura de construcciones. Las fracturas segmentarias también hablan de fracturas de alta velocidad o aquellas fracturas muy desplazadas, fracturas bilaterales para que un paciente tenga fractura de ambos fémures. De hecho, que el accidente ha sido muy grave. Rodilla flotante es aquel paciente que tiene fractura en la diáfisis del fémur y fractura en la diáfisis de la tibia. Para que este paciente tenga estas fracturas, entonces debe haber tenido un trauma muy grande. Fracturas expuestas, a pesar de que la exposición uno puede pensar que hace que la sangre drene, igual. Las fracturas expuestas pueden producir síndrome compartimental. El ejemplo de la pierna con sus 4 compartimentos, los músculos en estas. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome compartimental? Esto que le llamamos fasciotomía, abrir las fascias, de tal manera que los músculos puedan como que explotar. Uno abre las fascias y siente que los músculos hinchados como que revientan y como que sienten que les dan el aire para respirar. Eso es una fasciotomía. Es la única forma efectiva para descomprimir un síndrome compartimental agudo. Ahora, las fasciotomías lógicamente no son benignas, hay complicaciones, edemas, dolor, pero sí, esta es necesaria, hay que hacerla. Si ustedes tienen que, si tienen un traumatólogo a la mano o un vascular o un cirujano general, obligarlos a hacer esta fasciotomía. Otro cuadro es este síndrome de dolor regional complejo, pasando ya del síndrome compartimental. Este síndrome de dolor regional complejo está referido a un dolor intenso, persistente, también desproporcionado a lo que se buscaría o sentiría ante un trauma de un miembro, pero que tiene orígenes probablemente neurogénicos, una respuesta neurogénica al dolor. Se conocía como distrofia simpática refleja, atrofia de Sudeck, síndrome hombro-mano o causalgia. Ahora se la conoce como síndrome de dolor regional complejo. Es un proceso doloroso que tiene ardor, rigidez, inflamación y cambios de coloración que van a aparecer tras un evento nocivo, traumatismo o cirugía por una fractura, definido como una actividad simpática sostenida en un arco reflejo que es perpetuado de manera inadecuada, que se caracteriza por dolor desproporcionado a los hallazgos del examen físico. Puede haber como etiopatogenia una respuesta inflamatoria anómala, aberrante. Puede haber una disfunción vasomotora o una disfunción simpática. Acá en una de las manos, algo pasó con mi sistema. Me gustaría, salió muy bien. En esta imagen se puede ver claramente cómo hay un aumento de volumen, brillantez, edema en esta mano, producto probablemente de este síndrome de dolor regional complejo. Podemos poner el caso de una fractura de muñeca que tuvo una caída común y corriente, que fue tratada adecuadamente con yeso, pero al momento, a los días, a las horas, comienza a tener un dolor, hiperestesia, hiperalgesia y no tolera que ni siquiera se le toque por encima, ya que despierta un dolor intenso. Esto es probablemente un síndrome de dolor regional complejo, ¿no? Hay dos tipos, uno en el que no se reconoce lesión nerviosa y en otra donde sí puede haber lesión neurológica, es decir, una sección neurológica. Hay fases, fase aguda, fase distrófica y fase atrófica, cada una con sus características.
En la fase aguda habíamos mencionado edema, calor, brillo, y en la fase distrófica ya hay una atrofia muscular y atrofia de partes blandas. Esta fase distrófica también produce dolor permanente crónico y en la radiografía puede observarse en la fase distrófica a osteoporosis importante. Diagnósticos diferenciales de este dolor, de hecho, tienen que pensar en que el paciente podría estar haciendo tromboflebitis, trombosis venosa profunda, celulitis, etcétera, etcétera. Entonces, no es cuestión nada más de pasar por alto algunos dolores postfracturarios. Entonces, hasta allí, digamos, manejando algunas complicaciones en relación a lesiones generales. Habíamos hablado al momento de hacer la primera presentación de shock hipovolémico producto de algunas fracturas. Este tema que voy a tratar de complicación por las fracturas por lesión vascular intenta separar, es cierto, una lesión vascular de un vaso importante, eso ustedes bien lo saben, que va a producir shock hipovolémico, eso va a matar. Está bien, pero la primera presentación intentaba mostrar que las fracturas como tales pueden sangrar sin necesidad de lesionar un vaso importante. Ahora sí vamos a ver la lesión vascular que puede producirse como por la fractura, es decir, la fractura puede, por sus elementos puntiagudos que se producen en algunas zonas en específico, desgarrar algunas arterias importantes, romperlas y producir sangrado, lógico, u obstrucción del flujo vascular. Como consecuencia puede haber una hemorragia intensa o una isquemia del miembro producto de esta lesión vascular importante. Dentro de las emergencias, estas lesiones vasculares sí son las emergencias junto con fracturas expuestas, luxaciones irreducibles, amputaciones, síndromes compartimentales, fracturas inestables de pelvis e hemodinámicamente inestables, los politraumatizados, lesiones de médula espinal y fracturas del cuello femoral. Estas son las emergencias ortopédicas potenciales y dentro de estas está la lesión vascular. Y apenas ocurre esta lesión vascular producto de la fractura, el reloj comienza a ocurrir, ya que se va a producir isquemia del miembro irrigado por ese vaso importante, pérdida sanguínea que puede llevar a un shock hipovolémico, síndrome compartimental si este sangrado es interno y necrosis por isquemia. El daño es irreversible cuando hay una sección vascular que no se arregla dentro de las primeras 6 horas. ¿Por qué se produce una lesión vascular? Porque algunos huesos o algunos vasos en su trayecto están muy pegaditos al hueso, sobre todo cuando atraviesan ciertas articulaciones. ¿Cuáles son aquellos vasos que pueden ser lesionados en relación a las fracturas? Por ejemplo, la fractura de la clavícula puede lesionar la arteria subclavia. La fractura del hombro con su luxación puede fracturar o lesionar la arteria axilar. La fractura supracondilla en el codo puede lesionar la arteria braquial. La luxación del codo, sobre todo en niños, puede también obstruir, lesionar la arteria braquial. En este caso, la fractura pélvica puede lesionar también vasos importantes, como las arterias glúteas. Recuerden que las arterias glúteas nada más son la continuación de las ilíacas profundas y casi nada más de las ilíacas comunes, es decir, es un trayecto muy corto y el sangrado va a ser excesivo, o pueden esta fractura pélvica lesionar las arterias ilíacas. Otra vez, en este caso, la fractura de la diáfisis femoral, que habíamos mencionado, podía sangrar porque se rompían sus vasos propios de irrigación. En este caso, puede este hueso romper, obstruir, lesionar las arterias femorales.
El fémur distal cercano a la rodilla puede romper las arterias popliteas. La luxación de rodilla también tiene que ver con probable lesión de arteria poplitea, y las fracturas de la diáfisis tibial muy desplazadas pueden lesionar las arterias tibiales. Entonces, en estos pacientes que tienen o acuden con estas fracturas, ustedes de todas maneras tienen que sospechar y descartar la probable lesión de estas arterias. Ejemplos: fractura del fémur distal, miren cómo va cercano a la arteria poplitea y esta puede en algún momento lesionar este tronco principal. Fractura del fémur distal en relación a la arteria femoral superficial, a su paso por el hiato de Hunter, convirtiéndose en arteria poplitea, que es donde puede ser lesionado. El codo, miren, una fractura supracondilia en el codo puede lesionar la arteria humeral, ya lo habíamos mencionado. El mismo comportamiento para la luxación del codo, igual, obstrucción a la circulación por este atrapamiento de la arteria. El platillo tibial también puede, con una fractura grave, lesionar la arteria poplitea, ya lo habíamos mencionado. En la pelvis y el acetábulo, miren las arterias que son apenas continuación de la aorta, la ilíaca externa o la ilíaca interna, y su continuación con arterias glúteas o arterias obturatrices que pueden producir sangrado masivo, además del sangrado mencionado anteriormente en las lesiones en el shock hipovolémico como complicación de la propia fractura. Además, a veces la fractura expuesta por proyectil de arma de fuego también puede asociarse a lesiones vasculares, es decir, una fractura femoral con producto de una bala debe ser sujeto de evaluación vascular. Asimismo, aquellas lesiones por puñalada que pueden producir luego de repente una caída y una fractura, no olvidarse que pueden haber lesiones vasculares. Las luxaciones de rodilla también tienen que obligarnos a sospechar en una lesión vascular importante. Entonces, no conformarse con que vino la luxación, el traumatólogo de repente redujo la luxación en su posición habitual, pero hay que tener alto índice de sospecha que en el tiempo agudo esta lesión puede ir imponiéndose la lesión vascular. Porque hay múltiples tipos de lesión vascular, no solamente la lesión, la sección. La arteria puede entrar en espasmo y esto alterar la obstrucción. La íntima puede dañarse, puede haber un hematoma en subíntimo, puede haber laceración, transección, trombosis y oclusión, o se puede producir una fístula. Todo esto es territorio del cirujano vascular. Entonces debemos llamar inmediatamente al cirujano vascular. Mientras tanto, nosotros podemos inmovilizar el miembro, cubrir adecuadamente la lesión expuesta si es que la hay, inmovilizar la fractura, reponer volúmenes, tratar el probable shock y preparar al paciente para que el cirujano vascular probablemente entre a una revascularización. Se pueden hacer algunos exámenes como el Doppler, que lamentablemente a veces no excluye lesión arterial. Como exámenes auxiliares, si es que es posible, una angiografía. En este caso, miren cómo se pinta la arteria. Eso está mostrándonos lesión vascular. En este caso de la pelvis, miren el lado derecho, la angiografía muestra obstrucción total del árbol del lado derecho.
Esta es una luxación expuesta de la rodilla que debe hacernos sospechar de una lesión vascular. Esto entonces son lesiones potencialmente que pueden estar presentes en el trauma ortopédico. Hasta allí he hablado sobre lesiones vasculares importantes, lesiones que pueden producir hipovolemia, que pueden producir síndrome compartimental, que pueden producir isquemia de un miembro y por lo tanto la pérdida de la vida o del miembro. Necrosis avascular es un término que se utiliza para describir la muerte de un segmento óseo producto de la pérdida de la irrigación, pero de ese fragmento óseo por la obstrucción de la propia irrigación de ese segmento. Ejemplo, la cabeza femoral tiene una irrigación especial, es una irrigación retrógrada, que ya saben que va de la arteria femoral, femoral profunda, circunflejas, circunfleja femoral posterior, ramas retinaculares ascendentes. Estas van a llegar a la cabeza femoral y la van a irrigar. Si por alguna razón ocurre obstrucción de estos vasos retinaculares, la nutrición de la cabeza del fémur se va a alterar, el hueso va a entrar en muerte, en necrosis, y por lo tanto van a existir cambios propios de esta necrosis. Una de las causas de la obstrucción de esta circulación en el cuello femoral es la fractura del cuello del fémur. ¿Ya? Este fue un ejemplo. La necrosis avascular es una condición causada entonces por interrupción del flujo sanguíneo hacia un territorio óseo irrigado por sus respectivas ramas arteriales. Este es el ejemplo clásico para recordar que es una necrosis avascular. Fractura del cuello del fémur que simplemente por el hecho de haberse fracturado y causar hemorragia y aumento de volumen en esta zona, la irrigación que es externa al hueso, que va por debajo de la cápsula, se va a ver alterada. Más aún si ha ocurrido un desplazamiento importante de esta fractura. Había mencionado entonces que la irrigación de la cabeza femoral está en relación a la arteria femoral profunda, las circunflejas de esta, la circunfleja femoral posterior o medial, de esta salen los vasos retinaculares ascendentes que son subcapsulares, subsinoviales. Entonces, estos vasos muy delgaditos ante una fractura pueden colapsar, pueden obstruirse, doblarse, atraparse y por lo tanto hacer perder la irrigación de la cabeza del fémur. Este sería un ejemplo de una necrosis avascular. ¿Todas las fracturas del cuello del fémur van a necrosis avascular? No, aproximadamente puede llegar hasta un 10 o 15% de las fracturas que pueden llegar a una necrosis avascular. Otro hueso que puede entrar en necrosis avascular es el escafoides del carpo. También tiene el mismo sistema de irrigación, una irrigación distal que entra por el polo distal hacia proximal. Si se rompe la mitad del escafoides, de hecho se va a perder irrigación en el polo proximal que va a entrar en necrosis avascular. Este es un ejemplo que diagrama la osteosíntesis con pérdida de ese segmento por necrosis. Otro elemento, otro segmento en el cuerpo humano, la cabeza humeral, que a pesar de ser bien operada, entra en necrosis con pérdida completa, desaparición de la cabeza femoral, producto de también esa irrigación como la del fémur, tiene una irrigación que va de la arteria axilar por retinacular, por circunflejas, humeral anterior y posterior en la
cabeza humeral se menciona que la irrigación más importante es la circunfleja humeral anterior más que la posterior, aunque eso está en discusión actualmente. Algunas características de los huesos que van a entrar en necrosis, es decir, de esta fractura del húmero que va a entrar en necrosis, esta luxación, miren la luxofractura, de hecho, esta cabecita no tiene ya ningún punto de irrigación, y algunas características que en la práctica deben, supongo ustedes, repasar sobre qué fracturas en el húmero proximal tienen la posibilidad de entrar a necrosis avascular. El astrágalo también tiene una irrigación de ese tipo, puramente terminal y vascular. El astrágalo es uno de los huesos de la economía que no tiene ninguna inserción tendinosa ni muscular. Recuerden ello, tiene inserciones ligamentarias, pero entonces no hay, por lo menos, irrigación a través de músculos y tendones. En este caso, la irrigación es puramente a través de arterias que ingresan al hueso. Entonces, la cabeza humeral, la cabeza femoral, el escafoides carpiano, el astrágalo como ejemplos de necrosis avascular producto de las fracturas. Hola. Sí se escucha, Hola. doctor. Hola. Sí, doctor, sí se escucha. Ya, al azar. Stephanie Pérez. Stephanie Pérez. Carla Selene Tineo. Stephanie, bien presente. Carla Tineo. Sí, doctor, presente. Y al azar, Adolfo Suaznavar. Presente, doctor. Bien, muy bien. Continuamos entonces con algunas complicaciones más. La lesión neurológica de forma similar a la producida para la lesión arterial importante. Muchos nervios viajan en proximidad a estas arterias y por lo tanto en proximidad a los huesos, y las lesiones óseas de huesos largos pueden producir su lesión. Ejemplos, por ejemplo, el nervio radial en su viaje por el tercio distal del húmero, en algunas fracturas conocidas como estas fracturas de Holstein-Lewis. Este trazo en este extremo distal puede lesionar el nervio radial. Entonces, el paciente con una fractura del húmero tipo Holstein-Lewis podría también medio diaficiaria, ¿por qué no? Pero en estas tiene más frecuencia la lesión del nervio radial. ¿Cómo se examina el nervio radial? A ver quién me dice, quién puede levantar la mano rápidamente. Se presentan. ¿Cómo se sabe que un paciente ha tenido lesión del nervio radial clínicamente? ¿Quién habla? Por favor, se presenta. Pues no lo puedo ver en la pantalla. ¿Quién es? Doctor, Hola. buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, ¿quién habla? Lizeth. Lizeth Manalo. Lisette. Muy bien, Lisette. A ver. Doctor, podría ser, bueno, como sabemos de que el nervio radial va a inervar al pulgar, podríamos pedirle al paciente que haga la abducción del pulgar o la oposición con el meñique. El nervio radial extiende, es extensor. Por lo tanto, los extensores son los que van a verse afectados. En este caso,
la muñeca va a estar péndula y sí puede haber alteración en la extensión muscular de los dedos. La mano péndula para el examen físico. Entonces, ante una fractura de húmero distal, sospechen de una lesión neurológica del nervio radial. Esto también ya lo hemos visto en la práctica. Una luxofractura de la cadera puede hacia atrás lesionar el nervio ciático. En estos pacientes que tienen esta luxofractura o la luxación de cadera, evaluar siempre inmediatamente a la llegada del paciente a la emergencia cómo está la función del nervio ciático. Raramente, en caso de una luxación anterior, podría el nervio femoral ser afectado en estas lesiones de cadera. En el plato tibial, por ejemplo, acá el nervio ciático externo puede ser afectado también. Son ejemplos de lesiones neurológicas en algunas fracturas especiales. La falta de consolidación ya es una complicación propia del manejo de las fracturas. Un mal manejo, un mal cuidado, el paciente descuidado, una fractura expuesta que sabemos que va a evolucionar con un retardo de consolidación o una falta de consolidación, o tratamientos inadecuados, osteosíntesis inadecuada sin respetar las leyes traumatológicas, o pacientes fumadores que pueden tener sí trastornos en esto que es la consolidación. ¿Qué es la falta de consolidación? Según la FDA, es una fractura que hasta los 9 meses de ocurrido no ha curado y que en los últimos 3 meses además no ha cambiado radiográficamente a positivo. Es decir, si yo tomo una radiografía al tercer mes o cuarto mes donde ya debo evaluar el caso, al quinto mes, sexto mes y séptimo mes, estos 3 últimos meses no ha habido cambio en la consolidación, debo sospechar que esta fractura no va a consolidar. También hay una definición de no unión que viene a ser lo mismo en realidad, ¿ya? Otra vez el proceso se detiene, la unión no va a ocurrir. Es lo mismo en realidad la falta de consolidación, la no unión o la pseudoartrosis. A diferencia de que a veces algunos refieren que la pseudoartrosis forma una pseudoarticulación donde hay una membrana sinovial o fibrocartilaginosa. Pero en realidad estos 3 elementos son en el fondo lo mismo, falta de consolidación. ¿Qué debe ocurrir para que haya una consolidación? Sabemos que la fractura produce su hematoma, esta se transforma en un callo blando, luego osifica hacia un callo duro y luego hay remodelación. Para que exista falta de consolidación, alguno de estos pasos debe haberse alterado. ¿Qué puede ocurrir para que no haya consolidación? Pobre vascularidad, puede haber un problema biológico, puede haber inestabilidad de la fractura, un mal tratamiento, el hueso se sigue moviendo, puede haber una infección que impida la consolidación y a cualquier otro problema, ¿no? La vascularidad, por ejemplo, se va a ver alterada en una fractura grave de tercer grado C, por ejemplo, y que a pesar del tratamiento pueda esta no ir adecuadamente hacia una consolidación. O la cirugía puede alterar la biología del hueso. Estas son imágenes de fracturas tratadas antiguamente, donde se ponía 1 millón de tornillos a cada fragmento de la fractura. Esto actualmente ya ha cambiado, no se tocan muchos fragmentos. Esto antes llevaba a la muerte de cada fragmento por su desvascularización. Tratamientos inadecuados con clavos inadecuados permiten que aún continúe habiendo
movimiento en el foco de fractura, esto de hecho no va a llevar a consolidación. Miren las técnicas o implantes mal seleccionados. Técnica quirúrgica inadecuada que no produce, no lleva a la consolidación. La infección también es un enemigo. La osteomielitis podría llevar a una no consolidación. Miren ustedes, infecciones óseas, fracturas con fístulas, estas infecciones tienen que ser tratadas de manera adecuada para lograr luego una consolidación. Y los fumadores por alteración de la microcirculación pueden también tener problemas con la consolidación. ¿Cómo podemos clasificar? Podemos nombrar el segmento de hueso, es decir, podemos decir, esta es una falta de consolidación en la diáfisis, en la metáfisis o es una no consolidación articular. Según la presencia del callo, podemos decir que es atrófico porque no formó nada de callo, más bien el hueso desapareció. Puede ser hipertrófico cuando se forma un callo exuberante pero que no pegó, o puede ser que haya pérdida de hueso. Ahora, el callo puede ser visible y cómo podemos clasificar esta presencia de pseudoartrosis con callo, aquella visión radiográfica de una imagen parecida a la pata de un elefante es una falta de consolidación hipertrófica. El hueso tiene vitalidad, por eso está formando callo, pero no pega porque le falta estabilidad. Otra imagen radiográfica viene a ser aquella pseudoartrosis hipertrófica, pero en casco de elefante o en pata de elefante. Hay callo, quiere pegar, pero la vitalidad es inadecuada, la estabilidad es inadecuada. Por el otro lado, pérdida de hueso hace que esta imagen radiográfica se vea avital o haya necrosis del hueso. Esto es avital. Estas fracturas no van a consolidar porque no hay vitalidad, no llega la sangre a este fragmento óseo, por lo tanto va a requerir, además de estabilidad, algún elemento que le lleve vitalidad. Y en medio de esto, como siempre, hay algo en medio, aquella punta de lápiz, ¿no? Miren esta imagen radiográfica de punta de lápiz que puede ser avital o vital que quiere por ahí pegar. Esta se maneja de mejor manera pensando que es una pseudoartrosis avital. Es decir, hay que darle estabilidad y hay que aportar a este segmento algo de biología. ¿Ya? Por ejemplo, pseudoartrosis hipertrófica, buena vitalidad, no se hace nada, se coloca nada más un clavo que lleva a la consolidación. Ese clavo le dio estabilidad. Esta es una fractura que, a pesar de tener el clavo, miren, no ha tenido la suficiente estabilidad, pero en la radiografía tiene la imagen parecida a una pata de caballo, chiquita, no es grande como la pata de elefante, simplemente se le aumenta estabilidad y esto lleva a la consolidación. En estos casos de avitalidad, lo que hay que hacer es darle estabilidad, corregir la deformidad y mejorar la biología, como en una fractura de clavícula, que en este caso se le puso injerto vascularizado. Entonces, recordar que las fracturas pueden no consolidar y a esta no consolidación se le llama pseudoartrosis, no unión o no consolidación o falta de consolidación. No se dejen sorprender por los términos porque finalmente todas terminan o son uno solo. Dependerá del tipo de pseudoartrosis hipertrófica, atrófica, hipotrófica y atrófica para brindar el tratamiento adecuado. Por el otro lado está la malunión. Este término está referido a aquellos huesos que han consolidado, pero que esa consolidación es inadecuada
en la consecución de respetar la anatomía. Es decir, un fémur diaficiario ha consolidado con gran deformidad, una tibia ha consolidado con grandes angulaciones, acortamientos, rotaciones. A esto le llamamos malunión o vicios de consolidación, que en algunos casos deben corregirse y en otros a veces el paciente no lo solicita. La malunión es aquella consolidación que ocurre en posición no anatómica. Esto puede afectar la función a futuro y puede tener consecuencias si es que no hacemos un tratamiento. Miren ustedes esta imagen, una muchacha que tuvo una fractura en la tibia que ha consolidado, pero esa consolidación ha llevado a una alteración en el eje del miembro inferior, lo cual ocasiona cargas anormales en la rodilla, en el tobillo y en la cadera. Esas cargas anormales pueden a largo plazo producir dolor y posteriormente artrosis por ese mal alineamiento. Miren esta consolidación en recurvatum inadecuado o esta consolidación en varo severo. Algunos pacientes, debido a su instrucción o debido al tipo de trabajo, muchas veces no buscan ayuda hasta ya llegado el último momento en donde ya hay, por esas cargas inadecuadas, alteraciones en las articulaciones próximas a la deformidad. Ya que, pues, estos pacientes, digamos, un señor que trabaja cargando objetos en la parada, muchas veces debido a su situación socioeconómica, tiene que aguantar estas deformidades, ya que aún no tiene dolores en las extremidades. Probablemente a largo plazo, este señor desencadenará en artrosis, lo que sí podría obligarlo a buscar asistencia médica. La pregunta que nos hacemos los traumatólogos es, ante una deformidad y una radiografía, es ¿qué hay deformidad? ¿Dónde está la deformidad? ¿Y cuáles son las características? Ya que una deformidad de cierto grado, como en este caso, si está en la mitad de la diáfisis, a veces es más tolerable que una deformidad mínima cerca a la articulación o una consolidación con deformidad propia en la articulación. Dependerá mucho de la ubicación, de las características propias de la deformidad. Esa deformidad puede ir en angulación inadecuada, como en este caso, un varo, una rotación, es decir, el miembro rota alrededor de su eje, es decir, si el pie normalmente mira hacia adelante en la marcha normal, si hay una consolidación inadecuada, el pie puede estar girado hacia afuera o hacia adentro. Esto puede alterar la marcha. Discrepancia de longitud es un término para referirse a acortamientos en milímetros o centímetros. Traslación es una consolidación que ocurrió entre los fragmentos que no están alineados, sino están uno sobre otro, y las deformidades articulares. Miren esta consolidación en un varo que puede producir alteración de las partes blandas. Miren esa grave angulación. A veces hay deformidades en angulación posterior o deformidades rotacionales. ¿Cómo se tratan estas deformidades? De acuerdo a la deformidad, al lugar de deformidad, comúnmente se hacen aquellas cirugías llamadas osteotomías. Osteotomía es un término para referirse a la cirugía que hace el traumatólogo para cortar el hueso, retirar algún fragmento, en este caso, miren, en la muñeca una cuña, y de esa manera
realinear esta deformidad. Son osteotomías en cuña. Miren acá cómo se sacó una cuña de la tibia para recolocarla adecuadamente. A veces hay que hacer múltiples cuñas o cuñas que puedan ser diferentes en cúpula de catedral, le llamamos, como en este caso en domo o cúpula de catedral. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Algunas osteotomías producen acortamiento del miembro. Otras osteotomías pueden ayudarnos, además de alargar el miembro, corregir la deformidad en varios planos. Esto ya corre a cargo del traumatólogo, ¿no? Esta es una tibia deformada donde se le hace una osteotomía en cuña y la imagen de arriba la corrección, igual abajo. Se pueden utilizar fijadores externos especiales que producen alargamiento de esa deformidad y además correcciones de las rotaciones, ¿no? En este caso una deformidad terrible en varo que luego es corregido adecuadamente. Otra complicación de una fractura ya viene a ser la artrosis postraumática. Comúnmente en estas fracturas articulares. Las fracturas articulares, como en este caso, maltratadas. Miren, una fractura del platillo articular tiene tornillos, placas, pero pues manejada inadecuadamente va a producir daño del cartílago articular. Ese daño articular produce pérdida de la articulación. Miren cómo evoluciona, a pesar de que, miren, esta fractura fue tratada, fue corregida de manera adecuada, ya el daño articular estaba presente. Miren cómo evoluciona en el tiempo y no queda más remedio que hacer luego un reemplazo articular. Las infecciones también son complicaciones propias del tratamiento de las fracturas. Infecciones de huesos o de partes blandas, ya habíamos mencionado algunas como consecuencia del traumatismo, pero en este caso luego de osteosíntesis, ¿no? Esto siempre está presente en el trabajo del traumatólogo. Cualquier fractura no expuesta, no infectada, puede infectarse como consecuencia del tratamiento quirúrgico. Sabemos que las bacterias son una de las formas más exitosas en la vida. Estos van a tener dos formas en la circulación, formas planctónicas, es decir, gérmenes que en este momento están navegando dentro de nuestro torrente sanguíneo y que estos gérmenes son los causantes de la infección y que luego forman esto que es el biofilm, que sí es una forma difícil de erradicarla. Acá voy a mostrarles un video donde inmediatamente colocado el implante en una fractura limpia, cerrada, estos gérmenes pueden llegar al implante y producir la infección en lo que conocemos la carrera por las superficies. Esta carrera por las superficies está referida a esa lucha entre los gérmenes para adosarse a estos implantes y las células que van a luchar contra estos gérmenes. Miren entonces cómo los gérmenes intentan llegar al implante, nuestros anticuerpos y nuestras células intentan luchar contra estos gérmenes, pero lamentablemente los gérmenes van ganando esta batalla, que en un inicio tenían forma planctónica, es decir, navegante, y que una vez que se adosan al implante, toman la forma de biofilm, fabrican una capa que los va a proteger de los antibióticos, de los anticuerpos, de las bacterias, y por lo tanto no van a poder ser erradicados. Miren cómo va creciendo esa capa de biofilm y a la larga, a partir de esta capa de biofilm es que se liberan nuevos gérmenes para colonizar otras estructuras desvitalizadas en el
organismo. Entonces, recuerden que no toda osteosíntesis está exenta de este evento infeccioso. Ejemplo, en este caso sí, una fractura grave. Ahí va el traumatólogo que dice yo soy el mejor, yo hago las mejores cirugías. Una fractura expuesta, probablemente maltratada, mal manejada, con una osteosíntesis precaria, tratamiento con fijación externa, antibióticos adecuados, planean la osteosíntesis. El traumatólogo no quiere reconocer luego que este enrojecimiento ya puede ser propio de una infección, esconde la cabeza a manera de un avestruz y dice, no, es solamente una inflamación, esto va a pasar, ocurre lo que debe ocurrir, una necrosis producto de la infección, pérdida de partes blandas, exposición luego y, ¿qué ocurrió? Una amputación producto de esta infección. Entonces, hay que tener mucho cuidado ya que las infecciones pueden estar presentes de acuerdo a este estudio estadístico, hasta en un 2% en fracturas cerradas, llegando a más de 10% en fracturas expuestas graves. ¿Cómo debemos evitar estas infecciones o prevenir? Lavarnos las manos antes de realizar cualquier procedimiento. En sala de operaciones usar siempre 2 guantes, cambiarse cada cierto tiempo, ya que el 37% de los guantes están perforados al término de una cirugía. Después de 3 horas, casi los implantes están contaminados, es decir, las cirugías tienen que ser cortas y evitar conversaciones inadecuadas, charlas, mucha gente en sala de operaciones. Todo esto asociado a una preparación adecuada del miembro a ser operado va a evitar las infecciones. Entonces, esta era mi charla. He querido hablar de múltiples complicaciones, pueden haber más y algunas pueden haberse tratado muy superficialmente. Si hubiera alguna pregunta, antes de que al azar voy a llamar a Velázquez Patricia. Patricia Velázquez. Yo voy a hacer un informe, de hecho, sobre esto. Patricia Velázquez. Al azar, a Pasapera, Jorge Pasapera. Presente, doctor. Muy bien, presente. Y Jair Mendoza. Presente, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta para terminar? Todo claro, doctor. Muy bien. Si no hay preguntas, los dejo para que puedan almorzar tranquilamente. Ha sido un gusto. Hasta luego.